El último líder de los grandes del siglo XX falleció anoche, 16 años después de corrido el siglo XXI. El fallecimiento de Fidel Castro enteró al mundo entero. Guillermo Gómez. Carolina, al tiempo que en la isla se imponía un silencio fúnebre, líderes de todos los continentes aprovecharon la oportunidad para manifestar su admiración por el revolucionario que se enfrentó a Estados Unidos. Cuba dormía cuando se supo que su máximo líder revolucionario había muerto. A las 10:29 de la noche falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Apenas se fue conociendo la noticia, el mundo reaccionó. El presidente Juan Manuel Santos lo hizo a través de Twitter. Fidel Castro reconoció al final de sus días que la lucha armada no era el camino. Contribuyó así a poner fin al conflicto colombiano. Los presidentes de Ecuador y de Francia también enviaron mensajes al pueblo cubano. Que el comandante cumplió su misión, abrió caminos que han inspirado a muchos de los que deseamos una América Latina más justa, más equitativa. Fidel Castro a été une grande figure du XXe siècle. Il a suscité beaucoup d'espoir avec la révolution cubaine. Castro medía 1,82 m de estatura. En 2006, el mismo Fidel reveló que sufría una crisis intestinal aguda. Como hermano, un gran ser humano. Fidel como político, un gran revolucionario. Toda la solidaridad, todo el amor, todas las condolencias y el dolor de los revolucionarios, de los patriotas, de los chavistas venezolanos al pueblo de Cuba. En sus años estudiantiles, Fidel Castro se esforzó por convertirse en líder. Fue ganador de un concurso de poesía en la primaria y el capitán del equipo de baloncesto en el colegio. Luciano Marín, del secretariado de las FARC, se pronunció. Aprendimos de él que todo enemigo se puede vencer, que ninguna arma, ninguna fuerza es capaz de rendir a un pueblo que se decide a luchar por sus derechos. El electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió un comunicado en el que se refiere a Castro como un dictador brutal que ha oprimido a su propio pueblo. Nuestra administración hará todo lo posible para asegurar a los cubanos que puedan comenzar un viaje hacia la prosperidad y la libertad. El presidente Barack Obama también a través de un comunicado dijo que el pueblo cubano debe saber que tiene un amigo y un socio en los Estados Unidos y añadió que la historia juzgará a Castro. La historia registrará y juzgará el enorme impacto de esta singular figura sobre la gente y el mundo en su alrededor. En las sedes diplomáticas de Cuba en el mundo, simpatizantes del líder revolucionario le llevaron flores. Estas imágenes fueron registradas en Rusia. Fidel Castro es el último de un puñado de dirigentes políticos que marcaron la segunda mitad del siglo XX. También la Guerra Fría y la división del mundo entre capitalistas y comunistas. Andrea Díaz. Carolina, él fue el que marcó los momentos más calientes de la Guerra Fría y al final de esta, con la perestroika, resolvió separarse de quien fuera su incondicional aliado durante medio siglo, la actual Rusia. No he venido aquí como profeta de la revolución. Fidel Alejandro Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en Mayarí, provincia de Oriente. Fue el tercero de los 7 hijos de Ángel Castro y Lina Ruz. Ya era abogado cuando en 1952 salió electo diputado, pero el golpe de estado de Fulgencio Batista anuló las elecciones. El 16 de octubre de 1953 fue juzgado por asaltar el cuartel Moncada de La Habana. Con las armas del cuartel Moncada, marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. Por ello fue juzgado y sentenciado. Da así en la mesa con las manos y dice: condenadme, no importa, la historia me absolverá. Libre por amnistía de Fulgencio Batista, huyó a México, donde en 1955 conoció al Che Guevara, a quien planteó la creación del movimiento del 26 de julio y con quien regresó en el barco Granma para iniciar los combates que le dieron el triunfo de la revolución. Gracias, Che, por tu historia. En 1961, tras el fracaso de Estados Unidos en la invasión de Bahía Cochinos, Kennedy anunció el bloqueo económico a Cuba. Un año después, Estados Unidos fotografió una plataforma de misiles rusos en la isla y el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. No tenemos ningún temor a sus amenazas. Nikita Khrushchev, líder de la Unión Soviética, le propuso a John Kennedy desinstalar sus misiles a cambio de la cancelación de los planes de Estados Unidos en la isla. Que las relaciones soviético-cubanas continúan ampliándose. La Unión Soviética fortaleció relaciones con Cuba hasta que en Rusia se inició la perestroika, de la que Fidel Castro se distanció, al punto de que hoy no existen relaciones formales con el gobierno de Vladimir Putin. Cuba
y la revolución cubana seguirían luchando. Al igual que en África, Castro influyó en la ideología política de Centro y Suramérica. Líderes de izquierda como Hugo Chávez de Venezuela se convirtieron en sus amigos y admiradores, además de artistas, escritores como Gabo y futbolistas como Maradona. Espérate que me voy a levantar. En 1998, Fidel se reunió con el Papa Juan Pablo II en una visita que puso fin a las rencillas entre el Estado y la Iglesia. También se entrevistó con el Papa Benedicto XVI y con el actual pontífice Francisco. Aunque murió desconfiando de Washington, 50 años de bloqueo y no han podido. Fidel no se opuso al restablecimiento de las relaciones con su antiguo enemigo que se dio entre Raúl Castro y el presidente Barack Obama el 21 de julio de 2015. Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba cambiarán una vez más con la muerte de Castro y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, quien celebró su muerte. Durante más de medio siglo, Miami ha tenido un barrio dedicado a la Guerra Fría. La pequeña Habana ha recibido refugiados desde 1959 hasta el día de hoy. Allí el ambiente es de fiesta. Cristina Navarro. Carolina, la fiesta que comenzó antes de la medianoche la estaban esperando en Miami desde hace 57 años. En contraste con el luto nacional en Cuba, Miami está de fiesta. En la calle 8, la vía principal de la pequeña Habana, exiliados desde la década de 1960 y sus familiares salieron con pitos y banderas para unirse a la caravana del festejo para celebrar la muerte de Fidel Castro, que esperaban desde su llegada al país. En Miami, a 780 kilómetros de la isla, viven alrededor de 1,2 millones de cubanos que comenzaron a llegar en 1959 cuando triunfó la Revolución Cubana. En balsas, al menos 63.000 cubanos abandonaron la isla entre 1959 y 1994 y llegaron a las costas de Florida, muchos buscando refugio bajo el estatus de refugiados del comunismo y por eso obtuvieron permiso legal y asistencia gubernamental en Estados Unidos. El grupo más emblemático son los llamados Marielitos, 125.000 cubanos que salieron de la isla en el éxodo de Mariel entre el 15 de abril y el 31 de octubre de 1980. Al comenzar la crisis llegaron a la Embajada del Perú para buscar asilo político. Fidel Castro entonces dijo que todos los que quisieran estar en la embajada lo podían hacer y llegaron 10.000 personas. Fidel autorizó a los que ya estaban exiliados en Miami que fueran a recoger a sus familiares y regresaran a Estados Unidos. La llegada de los Marielitos a Miami se conoció como pies secos, que era que si una persona tocaba playa, se podía quedar en territorio norteamericano. Además, se decretó que si cumplían un año en suelo estadounidense, podían adquirir la residencia permanente. Mientras Washington ejecutaba el embargo comercial a La Habana, decenas de cubanos emprendieron negocios y formaron familias en Estados Unidos. Hoy, 57 años después, los exiliados y sus familias celebran la muerte de Fidel Castro. La historia de Fidel Castro como guerrillero se inició en Bogotá cuando este era estudiante y visitó Bogotá. Fue el 9 de abril de 1948 cuando por primera vez cogió un fusil. En el barrio La Perseverancia aún lo recuerdan. Iván Serrano. Carolina, él asaltó la estación de policía con otros estudiantes que lo acompañaban y comenzó a repartir las armas que allí encontró entre los habitantes del barrio. ¿Cuál estación? Aquí en la quinta. Fidel Castro, protagonista indiscutible del siglo XX, tenía algo en común con estos hombres. Estuvieron en la misma ciudad, en las mismas calles, en la misma fecha, el 9 de abril de 1948. En ese tiempo hubo una conferencia que se llamaba Panamericana. Y aquí vino Fidel Castro. Como el mismo Castro lo reveló años después, quiso hacer una reunión de estudiantes como contraprograma al evento de mandatarios que se llevaba de manera oficial. Castro, quien conoció a Jorge Eliezer Gaitán, contó que su iniciativa había logrado la simpatía del caudillo liberal. ¿Con qué amistad nos trató? ¿Con qué afecto? Nos entregó algunos de sus discursos junto a otros materiales. Pero tal clausura no ocurrió. Gaitán fue asesinado. Castro contó que en medio del levantamiento fue a dar a una estación de policía para, junto a otras personas, buscar armamento. Los vecinos de La Perseverancia, barrio obrero de la ciudad, insisten que fue en sus calles donde el líder cubano estuvo. Que él estuvo ahí, en esa... ¿Fidel Castro? Sí, en esa estación de policía. Hoy, en La Perseverancia, 68 años después, los sobrevivientes al 9 de abril se despertaron con más motivos para su acostumbrada tertulia. Pero ¿qué pasó con la pola? Porque yo hablando aquí ya me dio sé qué. Hoy,
Brasil hablaron del día en que Fidel Castro estuvo por su barrio y se aventuraron en aproximaciones políticas. Sí, un gran dictador. Porque dictador pongamos decir aquí como fue Rojas Pinilla. Ricardo Bautista, el mayor de estos sobrevivientes, no cayó en la tentación ni de hablar de Fidel ni de política. Lo importante para él es pasar su tiempo junto a sus vecinos, con los que ha visto tanta agua correr. ¿De qué le gusta hablar? No le gusta hablar sino del prójimo. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia y todas las guerrillas con su mismo apellido se crearon en Cuba, pero en 1990 el líder cubano se volvió promotor de la paz con estos. Julián Martínez. Carolina, al final de su carrera política, Fidel Castro tuvo una gira por África en donde 3 países le dieron las gracias por los esfuerzos que hizo para conseguir uno su independencia y otro su cambio de régimen. Luego del triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, los movimientos insurgentes en Latinoamérica se inspiraron en la obra de Fidel Castro para conformar grupos armados y tomarse el poder. De esta manera nacieron las FARC, el ELN, Sendero Luminoso en Perú, el Frente Sandinista en Nicaragua, los Tupamaros del Cono Sur, el FFMLN en Salvador, las guerrillas en Guatemala y otros movimientos en Brasil. Pero el líder Fidel Castro no solo inspiró a la insurgencia latinoamericana, sino que motivó a repúblicas africanas que reconocen en el histórico presidente de Cuba la aspiración para lograr su independencia. El 23 de junio de 2004, el presidente de Namibia, Sam Nujoma, recibió a su homólogo Fidel Castro en Windhoek. Ese día, el mandatario africano le expresó su admiración al líder cubano. Bienvenido a Namibia, el país que usted ayudó a liberar. En múltiples oportunidades, tanto en La Habana como en Johannesburgo, Fidel Castro se reunió con su par sudafricano, Nelson Mandela, quienes afianzaron desde 1990 una campaña mundial por la paz. Nos han visitado una gran cantidad de personas y nuestro amigo Cuba, que nos ayudó a entrenar a nuestra gente, nos dio recursos, que nos ayudaron tanto en nuestra lucha, a nuestros combatientes, a nuestros médicos. Fidel Castro también promovió ante el mundo el reconocimiento de Palestina como nación soberana. El líder palestino Yasser Arafat siempre agradeció públicamente el apoyo del líder cubano en su lucha contra el pueblo israelí. Otras poblaciones que reconocen la obra de Castro son Angola y Argelia, colonias europeas que lograron su libertad inspirados en la Revolución Cubana. Aún después de la paz en Latinoamérica, surgieron movimientos políticos castristas desarmados que han ostentado el poder en Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Brasil. Pero del mismo modo en el que él fue durante medio siglo el émulo de cualquier guerrillero, aún son notables sus aportes a la paz, de los que hoy Colombia es testigo. Eduardo López Júquer. Carolina, según Antonio Navarro, Fidel se convenció de la paz como único camino en los años 90, durante la negociación con la guerrilla de El Salvador. La relación de Fidel Castro con la paz en Colombia se remonta a los años 80, cuando era considerado el padre de las guerrillas en América Latina y todos los gobiernos acudían a sus oficios para enviarles mensajes a la subversión. El caso de Colombia no fue la excepción. Entonces, sin duda, tuvo que ver en que ayudar a convencer a los de las FARC que valía la pena, prestar a Cuba como sitio para las negociaciones. Castro siempre estuvo dispuesto a colaborar con la búsqueda de la paz en nuestro país, al punto de escribir un libro sobre el tema. Durante la administración del presidente Pastrana, ayudando en la negociación con el ELN en Cuba, y posteriormente durante la administración del presidente Uribe, en la misma forma con el ELN en los esfuerzos que hizo el gobierno de Uribe. El acuerdo entre el gobierno de Colombia con el M-19 y la firma de la paz en El Salvador en los 90 significaron un viraje en la visión de Fidel Castro sobre la lucha armada. Y ahí sí, yo ya creo que los cubanos se convencieron que definitivamente la lucha armada no era el camino para América Latina y empezaron a promover procesos de paz. Y él mismo expresó públicamente de que las armas no eran el medio para alcanzar un objetivo o un gobierno. Julio Londoño fue embajador 12 años en La Habana y Antonio Navarro estuvo en la capital cubana recuperándose tras un atentado que casi le cuesta la vida. Por eso, aseguran que Fidel Castro era un hombre de convicciones y por ello le apostó a la paz.
El último viaje del cuerpo de Fidel Castro tendrá la misma ruta que él hizo en vida para convertirse en protagonista central de la historia del siglo XX, de la Sierra Maestra hasta La Habana. Cristina Navarro. Carolina, mientras en Miami celebran porque ven el final del gobierno que él impuso, en La Habana se hace fila para firmar una declaración de fidelidad al ideario de Fidel. Las cenizas de Fidel Castro estarán expuestas este lunes y martes en la Plaza de la Revolución, donde los cubanos podrán ir a despedir al comandante. El martes 29 de noviembre en La Habana será el acto principal de los honores a Fidel, pero además será el momento para que todos los que lleguen al corazón político de los Castro firmen y hagan un juramento donde se comprometen a seguir el concepto de la revolución expresada por Fidel y continuar con el socialismo. ¡Patria o muerte! Del miércoles 30 de noviembre al 4 de diciembre, sus cenizas recorrerán la Caravana de la Libertad, desde Santiago de Cuba hasta La Habana, la misma que recorrió Fidel del 2 al 8 de enero de 1959, cuando regresó de México para derrocar a Fulgencio Batista. El recorrido será inverso, desde La Habana hasta Santiago de Cuba, lugar donde desembarcaron los combatientes de Sierra Maestra del yate Granman liderados por Fidel. Pasarán por 13 de las 15 provincias donde pasaron festejando la victoria. Será un recorrido de unos 1000 kilómetros. Llegando a Santiago de Cuba, se hará otro homenaje en la Plaza Antonio Maceo. Ya para el domingo 4 de diciembre, a las 7 de la mañana, sus cenizas serán inhumadas en el cementerio de Santa Ifigenia, donde también está enterrado José Martí. En Venezuela, se le hizo un acto solemne y Nicolás Maduro decretó 3 días de duelo. En Uruguay, un día. En México marcharon en su honor. ¡Socialismo! ¡Fidel nos lo enseñó! En Miami no se han retirado de las calles. Ellos siguen celebrando. La amistad entre Fidel Castro y Gabriel García Márquez fue emblemática para los dos. El Nobel hace 20 años tuvo una entrevista dedicada solamente a hablar de esa relación. Carlos Cárdenas. Carolina, Gabo comenzó la entrevista diciendo que ya le estaban preguntando más por el cubano que por sus propios libros. En 1996, Gabriel García Márquez fue entrevistado en La Habana por la directora de cine Estela Bravo, nacida en Nueva York y radicada en Cuba. Los periodistas ya no me preguntaban ni sobre mis libros, ni nada, sino sobre Fidel Castro. Y entonces a mí me resultaba muy aburrido. El Nobel dijo que vio por primera vez a Fidel Castro en 1959 cuando viajaba en un vuelo de Pan American desde Barranquilla hacia Miami con escala en la ciudad de Camagüey, en Cuba. Aparentemente por razones meteorológicas, el resto del viaje se atrasó. Y de pronto hubo una movilización general y era Fidel que venía. Entonces llegó al aeropuerto. Ahí lo vio, pero consideró que solo hasta una segunda oportunidad pudo presentársele y hasta hacerse su amigo por un gusto común, los libros. Recuerdo que el primero que le traje fue el Drácula de Stoker, el original. Y al día siguiente llegó a las maniobras, me dijo, no me ha dejado dormir el maldito libro que me trajiste. Y Gabo vio que era buen lector, lo suficiente para darle sus obras impresas antes de publicarlas. El relato de un náufrago. Lo leyó y me dijo, ahí hay un error. Digo, ¿por qué? Dice, porque tú dices que el barco salió a tal hora y llegó a tal hora. Un destructor de la Armada no puede desarrollar esa velocidad. Y en la crónica de una muerte anunciada había un error también en las armas y en el calibre de las armas. Aseguró que Fidel era tímido y no tan alto ni corpulento como parecía, sino que ocupaba tantos espacios por su carisma que hasta se hizo amigo de la esposa de él. Se le metió en la cocina a Mercedes y le estaba tratando de corregir lo que estaba haciendo. Le dijo con mucha fe, mire, comandante, usted mandará en su isla, pero yo mando en mi cocina. De Fidel también dijo que fue un bromista y que se entretuvieron tanto en temas sencillos que la política no fue su favorito. Prometo que el próximo año me gano un coral. Sin sobornar al... Bueno, yo he jurado, yo no le he prometido, yo he prometido que me... Sin sobornar. Recordó además que una de las características más populares de Fidel es que nunca fue bueno para perder. Hay que utilizar la frase de la Biblia. Entrega todo lo que tiene y sigue. Es mejor seguirte sin entregar todo lo que tienes. Y según él, lo que más le molestaba a Fidel era que no lo trataran con naturalidad. Se le recordará como uno de los grandes hombres de este siglo, aún los que piensan que es por lo malo.